Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es hablar sobre un aspecto relacionado con todo este tema de la vuelta de la NBA en Orlando que me parece muy interesante y es algo único que no hemos visto antes en la NBA. Y es el hecho de que con toda esta rotación de jugadores, la cantidad de jugadores que se han quedado fuera, ya sea por enfermedad o porque han decidido no jugar, estamos viendo una llegada o una vuelta de jugadores veteranos y jugadores de G-League a equipos que realmente van a competir por playoffs que no habíamos visto nunca, y esto supone una oportunidad impresionante tanto para los jugadores jóvenes como para los veteranos que muy posiblemente de encontrarnos en una situación normal ya no volverían a poder realmente competir en la NBA, ¿vale? Así que en este vídeo lo que voy a hacer es hablar precisamente de esa segunda parte de los veteranos, para hablar un poco de jugadores que muy probablemente no volverían a jugar de no ser por esta situación y que tal vez gracias a esto puedan realmente recuperar su lugar en la NBA, en algunos casos es más probable que otros, y acabar formando parte de un equipo a largo plazo y alargar su carrera, ¿vale? Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, ya quedan nada, 20 días para que vuelva la temporada por fin. Dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo de entre estos jugadores cuáles os parece que tienen más posibilidades de recuperar el ritmo, ¿vale? Y así voy a empezar. En primer lugar voy a hablar de uno de los principales, ¿vale? Como todos sabemos, muchos equipos se han quedado sin jugadores principales, pero desde luego destacan los Brooklyn Nets, que a día de hoy creo que ya tienen 4 jugadores confirmados que no van a jugar, aparte de, bueno, Kevin Durant y Kyrie Irving ya de antes. Así que están recuperando muchos jugadores y tienen la opción al final de buscar jugadores jóvenes con el fin de conseguir talento de cara al futuro, que están tomando muchos equipos, o la opción de ir a por veteranos que saben jugar, básicamente saben cuál es su rol y lo van a cumplir. Y los Nets están tomando esta iniciativa, ¿vale? Para empezar vamos a hablar de Jamal Crawford, que es sin lugar a dudas el más veterano de todos los jugadores que han recuperado, dado que tiene 40 añazos, y ayer se confirmó que los Brooklyn Nets lo van a firmar y le van a dar una oportunidad, ¿vale? Vamos a ver un poco sus stats. Como veis, los stats de la carrera de Jamal Crawford son bastante buenos. Al final es un jugador que ha ganado el título a sexto hombre del año en varias ocasiones, pero ya es muy mayor, como decía, tiene 40 años, nunca ha sido un buen defensor, ahora es terrible a nivel defensivo ya, y si bien es un jugador que es muy bueno controlando el balón, de hecho tiene unos dribles espectaculares, no es tan eficiente como creeríamos de un anotador, y es verdad que en su carrera eso promedia casi 15 puntos por partido, con un 35% de tiros de 3, que no está mal, y un 41% de tiros de campo, que está bastante mal, la verdad. Pero es eso, en Brooklyn al final le van a dar la oportunidad de jugar, de divertirse y poco más. No creo que después de este oportunidad que vaya a tener Brooklyn vaya a volver a la NBA, tiene ya 40 años, pero por lo menos volveremos a ver una última vez más a Jamal Crawford, que recordemos que la temporada pasada en su último partido en Phoenix anotó 51 puntos, ¿vale? Ahora vamos a hablar de jugadores un poco más jóvenes y que sí que tienen más esperanzas probablemente de alargar su carrera en la NBA, ¿vale? Vamos a ver en primer lugar de Anthony Tolliver, que es un jugador que ya tiene 35 años, es un ala pivot de 2 metros 3, que está un poco ya colgando del hilo. Es un jugador que lleva 11 años en la NBA, ha durado bastante, pero en las últimas 4 temporadas ha estado en 6 equipos porque básicamente lo están sumando a todos los intercambios porque ningún equipo realmente lo está manteniendo. Los Memphis Grizzlies le dieron una oportunidad antes de marzo de que empezara todo este proceso y tenía un contrato de 10 días que finalmente le han extendido. Anthony Tolliver, el problema que tiene es que defiende muy mal, tiene 35 años, nunca ha sido muy atlético y ahora todavía menos, entonces realmente supone una carga en ese aspecto, pero es un ala pivot con buen tamaño y que tira de 3 bien, promedio un 37% de tiros de 3 de su carrera, y por eso al final puede que todavía le quede un año o dos más en la NBA si consigue anotar los tiros de 3 de manera consistente. Por eso tal vez los Grizzlies, que están buscando es un poco de veteranía, que tienen un equipo muy joven y que ahora mismo lo que quieren es ganar, puedan aprovechar a un jugador de este estilo, y no me sorprendería que si lo hace bien por lo menos le dé un contrato para la temporada que viene y juegue un añito más. Pasamos ahora a un jugador que a mí me encanta, aunque realmente sea una catástrofe de persona, y es Michael Beasley, ¿vale? Michael Beasley ya se ha confirmado, los Brooklyn Nets también lo han firmado. Este caso es diferente al de Jamal Crawford, porque muchos tenemos la sensación de que Michael Beasley lleva toda la vida en la NBA, de hecho ha jugado 11 años, pero no es un jugador de 40 años como Jamal Crawford. Tiene 31 años, es un ala pivot de 2 metros 6, y es posiblemente de la NBA actual el jugador con más talento que no ha llegado a nada, ¿vale? Fue el número 2 del draft de Derrick Rose y es un jugador que realmente es espectacular, es buenísimo, es un anotador nato, muy atlético, no es un defensor de élite, pero tiene los atributos para defender bien, pero su problema es de mentalidad totalmente, se le va la cabeza, no es consistente, en general sinceramente está un poco colgado,
pero tiene un talento abrumador. Y es verdad que en algunas ocasiones, como por ejemplo en New York hace 2 o 3 años, que se le dio una oportunidad de ser un jugador con minutos constantes en un equipo, jugó muy bien. Por eso tal vez a los Brooklyn Nets les interesa esto de verdad, porque si Michael Beasley lo hace bien, tal vez le puedan ofrecer un contrato para el año que viene que les podría ser muy barato y ser un jugador complementario para un equipo que ya tiene muchos jugadores talentosos como Kevin Durant y Kyrie Irving. Como veis, en su carrera promedia más de 12 puntos por partido, con unos porcentajes de tiro de campo muy buenos, un 47% de tiros de 3 con el volumen que tira está bien. De tiro de campo, perdón. Y no es un triplista de élite, ni mucho menos, pero sí que intenta algunos triples, más de un triple por partido, y un 35% en tiros de 3. Si ha mejorado esto un poquillo, o lo mejora de cara a la temporada que viene, podría al final ser un ala pivot muy interesante para este equipo. Ahora pasamos a otro jugador ya más veterano y que sí que ha saltado de un equipo a otro. Toda su carrera nunca ha tenido, digamos, una casa o un equipo estable, de verdad. Yo este jugador de hecho no lo asocio con ningún equipo en particular, tal vez un poco con Houston Rockets, pero es Corey Brewer. Brewer ya tiene 34 años, es un alero de 2,6 metros con muy de tamaño, muy largo, cuya principal característica básicamente es que es un buen defensor. Es un jugador que promedia en su carrera más de un robo por partido, pero como veis, menos de 9 puntos, unos porcentajes de tiro bastante pobres, de hecho un 28% en tiros de 3. Pero es un jugador que eso, al final sabe jugar, sabe cuál va a ser su rol, no va a intentar tirarse nada, y los Sacramento Kings, que se refuerzan con él, pues al final lo que consiguen es eso, defensa de perímetro, y un jugador que básicamente va a defender el perímetro y correr contraataques. Eso es lo único que hace Corey Brewer, pero por lo menos es algo que hace bastante bien. Brewer es bastante mayor, cada vez le está costando más mantenerse en un equipo NBA, no juega desde la temporada pasada, pero es posible que eso, que tal vez consiga un hogar en Sacramento por lo menos para un año o dos más. Pasamos a otro jugador que lleva sin jugar de manera consistente mucho tiempo, pero que realmente lo está intentando mucho, y es Joakim Noah, ¿vale? Noah es un jugador que posiblemente de todos los mencionados en este vídeo fue el mejor en su mejor momento, sin lugar a dudas. All-Star, jugador defensivo del año, fue cuarto en votación de MVP un año, pero está muy lejos de esa época. Al final es un center de 35 años ya, cuya principal característica es ser un buen defensor. Evidentemente ya no está igual que antes por problemas físicos, pero es un defensor con muchos fundamentos, sabe realmente cumplir su función, rebotea muy bien, y los Clippers lo han adquirido y me parece una opción muy interesante, porque al final es un equipo cuya principal carencia defensiva está en la posición de center. Su pívot titular lo hace bien, pero es un jugador joven al final, y al final el pívot real del equipo es Montrezl Harrell, que al final es muy buen defensor, es un pívot muy pequeño, es más bajo que Paul George realmente, y que a nivel ofensivo es muy bueno, pero a nivel defensivo es un problema. Entonces, la idea de un jugador como Joakim Noah para emparejarlo con los grandes centers de la conferencia oeste, como Nikola Jokic o Anthony Davis, cuando se ponga a jugar de center, o incluso Rudy Gobert, puede ser muy útil, porque al final es eso, es un center que tal vez si lo sacas al perímetro vaya a ser un desastre porque no está preparado, nunca fue especialmente ágil y menos ahora, pero defendiendo en el poste y reboteando y ayudando en ese aspecto, pues puede ser muy útil para el equipo. No, al final es eso, llevan años desde su gran contrato con los Knicks y desde que eso salió mal, intentando conseguir estabilidad, no lo está consiguiendo, pero tal vez a los Clippers les interese, si juega bien este año, mantenerlo para el año siguiente, sobre todo teniendo en cuenta que Montrezl Harrell va a ser agente libre, va a querer bastante dinero, y si los Clippers deciden no pagarle, va a tener un auténtico hoyo en esa posición de center. Pasamos ahora a uno de los más hablados, que es J.R. Smith. J.R. Smith es un jugador que lleva sin jugar ya bastante tiempo. Todos conocemos al final su peor momento, ¿no? Esas finales de la NBA con LeBron James. Fue una auténtica cagada, es innegable. J.R. Smith siempre ha sido un jugador despistado, pero eso fue exagerado realmente. Pero es un jugador que en general es sólido. Digamos que eso para mí ha supuesto demasiado para su carrera, y realmente desde entonces no ha tenido una oportunidad real. Pero es un jugador que no es tan mayor, tiene 34 años, es un escolta alero con buen tamaño, 1,98 m, que era un gran 3&D, promedia, como veis, un 37% en tiros de 3 en su carrera, con más de 5 intentos por partido. Evidentemente ahora estamos hablando de un jugador que ya no va a promediar lo que promedia en su carrera, probablemente sea un jugador más de 6-7 puntos por partido, pero J.R. Smith es uno de esos jugadores que es capaz de, en un partido, realmente calentarse y hacer un 4 de 7 en tiros de 3 y realmente dar la vuelta al partido. Además es un buen defensor, preocupa un poco a nivel físico, es verdad que lleva sin jugar desde 2018, o sea, jugó en los Cavs en la temporada 2018-2019, pero su último partido fue en noviembre, diciembre de ese año, o sea que lleva mucho tiempo sin jugar en la NBA y ha envejecido evidentemente, pero es un jugador que siempre se ha conservado bien en forma física, y si bien ya no va a ser tan atlético como siempre ha sido, yo creo que va a ser capaz de aportar un poco en defensa. Y teniendo en cuenta que los Lakers han perdido a Avery Bradley, que era posiblemente o seguro su mejor defensor de perímetro, J.R. Smith no va a estar a la altura, pero por lo menos podrá ayudar un poco en ese aspecto. Y teniendo en cuenta su edad,
yo creo que si consigue causar una buena impresión ahora, podría alargar su carrera 2 o 3 años más, incluso dependiendo de cómo esté tirando de 3 sobre todo. Pasamos a otro jugador que es bastante más joven que la mayoría y que yo ya lo he dado totalmente por perdido, y es Tyler Seller, que ha fichado con los Spurs. Tyler Seller es el hermano menor, si no me equivoco, de Cody Zeller. Como los dos son calvos, realmente me cuesta valorar la edad, no estoy seguro cuál es mayor y cuál menor, pero sea como sea, tiene 30 años y es un center tradicional que evidentemente no están muy cotizados a día de hoy en la NBA, y es por eso que ya está afuera. Es un jugador que realmente es eso, puede aportar pues rebote, defensa, hacer las cosas bien y desde luego no necesitar balones en ataque, simplemente cumplir su rol. Los Spurs lo fichan básicamente porque se han quedado sin la Marcus Aldridge para esta vuelta de la temporada de la NBA y necesitan al final un center aparte de Jakob Poeltl. Como veis, sus números no son ninguna maravilla, está lejos de ser una estrella, pero teniendo en cuenta que tiene 30 años, tal vez pueda realmente alargar su carrera hasta los 33-34 años si consigue hacer una actuación decente este año, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a hablar de 3 jugadores que no han fichado con ningún equipo de momento, pero que a mi parecer tienen bastantes posibilidades de hacerse un hueco teniendo en cuenta todo el movimiento que estamos viendo ahora mismo, y que realmente son jugadores que no son tan veteranos, ninguno de ellos de hecho, y que realmente podrían recuperar su puesto en la NBA. Y estamos hablando de jugadores que llegaron a estar bastante valorados en su mejor momento, pero por X o por Y pues han perdido valor, ¿vale? Voy a empezar hablando de Kenneth Faried, un jugador que todos como conoceréis, al final era un jugador que era posiblemente una de las principales estrellas de los Nuggets hace unos años. Era un ala pivot de 2,3 metros cuyo juego no incluye en absoluto tirar, lo cual a medida que fue evolucionando la NBA pues acabó totalmente con su función. Acabó moviéndose a center, pero con sus 2,3 metros de altura es muy pequeño, y si bien es súper atlético, nunca ha sido un defensor de élite ni mucho menos. Entonces al final estamos hablando de una especie de jugador del perfil de Clint Capela, 10 centímetros más bajo y que es peor defensor. Al final, como rim roller y a nivel ofensivo no está mal, pero no es capaz de patear el campo, no es capaz de defender bien, no aporta suficiente para que un equipo lo quiera. Aún así, el año pasado, lo poco que jugó en los Rockets lo hizo bien, parecía que los Rockets realmente lo iban a querer, pero claro, no quieren a nadie que tire de 3 y se acabó quedando fuera. Pero todavía tiene solo 30 años y teniendo en cuenta que es un jugador muy atlético y que no ha tenido problemas graves de lesiones, yo creo que todavía le queda carrera por delante si consigue hacerlo bien ahora. No creo que vaya a expandir nunca su juego, no va a tirar nunca bien de 3, de hecho ya veis, promedio un 65% en tiros libres en su carrera, también nunca ha sido buen tirador en ningún aspecto, pero como energy guy para sacar desde el banquillo, como rim roller y jugador que por lo menos va a jugar con intensidad en ataque, me parece un jugador que todavía tiene una oportunidad por delante. Ahora vamos a hablar de un jugador que está en China y que a mí me encanta, no a lo mejor por lo que aporta al equipo, sino por el espectáculo que es verlo jugar, y es Lance Stephenson, ¿vale? Lance Stephenson es un jugador que tiene mucho talento, pero tiene muy poca cabeza. Es un poco como el caso de Michael Beasley, pero tal vez con menos talento y menos cabeza todavía, ¿vale? Es un jugador que realmente cuando se emociona pierde el control. Pero es un escolta de con buen tamaño, 1,98 m, tiene 29 años, ni siquiera tiene 30 años, es el jugador más joven de los que he hablado en este vídeo. No ha jugado en esta temporada después de jugar el año pasado con los Lakers y se encuentra ahora mismo jugando en China. Lance Stephenson, el principal problema que tiene es que no es buen tirador de 3 en absoluto. Promedio un 32% en tiros de 3, lo cual pues es un problema realmente. Con más de 2 intentos por partido les esfuerza, pero si fuera capaz de tirar de 3 seguiría en la NBA ahora mismo. En defensa no es sólido, tampoco es malo, es un jugador decente simplemente, y si fuera capaz de jugar en un sistema donde realmente lo mantienen bajo control, como por ejemplo los Spurs, con un entrenador sólido, yo creo que Lance Stephenson todavía tiene carrera por delante como sexto hombre o como jugador, incluso titular, si es el titular menos importante del equipo. Y teniendo en cuenta eso, su edad actual, 29 años, yo creo que todavía tiene una oportunidad, y si no la consigue en este momento, no va a volver ya. Y vamos a hablar del último jugador ya, y acabamos. Otro jugador que se ha quedado sin equipo después de ser campeón el año pasado, y es Jeremy Lin. Todos sabemos, de hecho me imagino que lo visteis muchos, cuando acabó la temporada pasada y en la agencia libre nadie se interesó por Jeremy Lin y acabó teniendo que irse a China, acabó hasta llorando en una entrevista de hecho. Pero se trata de un base que tiene 31 años de edad, ha tenido problemas de lesiones en las rodillas y eso evidentemente lo ha ralentizado y le ha afectado mucho, teniendo en cuenta que además no es un jugador muy grande, mide 1,90 m, pero Jeremy Lin es un buen jugador, no es un triplista de élite, pero tampoco es tan malo, tiene un tiro inconsistente, pero bueno, promedio un 34% desde 3 en su carrera, y al final es un buen playmaker, un jugador que sabe controlar el balón, sabe pasar el balón, no es un jugador de élite a la hora de generar juego para el equipo, pero es decente, y creo que podría ser útil en prácticamente cualquier banquillo de la NBA, y todavía tiene margen de alargar su carrera. El problema principal que tiene Jeremy Lin es eso, que debido a sus problemas de lesiones cada vez está menos en forma,
no es un gran defensor ni mucho menos, no tira especialmente bien de 3, pero al mismo tiempo es un jugador que es sólido y decente en la mayoría de aspectos de su juego, por lo que como veterano experimentado, que realmente ha jugado en bastantes equipos, ha incluso liderado equipos en la etapa dorada en los Knicks, y que además ha sido campeón, aunque jugara muy poco con los Raptors, creo que realmente todavía tiene cabida en la NBA. Y bueno, esto ha sido todos los jugadores. Como veis, ha sido un popurrí de jugadores, muchos nombres conocidos, pero que ya están empezando a pasar un poco de moda, pero que realmente, pues, creo que más que nadie deberían estar agradecidos a todo este tema del COVID porque les está dando una oportunidad que de otra forma no tendrían. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.